Hola, soy el profesor José González y en esta ocasión quiero reflexionar con ustedes sobre la influencia árabe islámica sobre la religión, la lengua y la cultura española que nosotros hemos heredado y que sufrió esa influencia durante casi 8 siglos de ocupación árabe y musulmana del territorio español, alguna parte del territorio español. Empezó con casi toda España en el siglo VIII, pero luego poco a poco fueron reconquistando la reconquista y recuperando territorio para la España católica y el sultanato fue perdiendo territorio hasta que por fin en 1492, justo el año del descubrimiento de América, uh, cae Granada, el último bastión de la ocupación musulmana. Pero durante 8 siglos no cabe duda de que hubo mucha influencia de todo tipo, étnica, relacional, cultural, lingüística y, por supuesto, religiosa. Entonces quiero explorar, antes que nada, la influencia religiosa sobre la cultura española. Porque, ¿cómo se vive la fe cristiana como individuos y como iglesia? ¿Cómo nos conducimos durante 8 siglos de una guerra santa? Recuerden que los cristianos europeos tenían un terror del Islam que los estaba avanzando como con dos pinzas, por el Constantinopla por un lado y por España por el otro. Y, por tanto, la Iglesia española y la corona española peleaban no solo por su libertad civil, sino también su libertad religiosa, y peleaban para defender a España y, en cierto modo, a la Europa cristiana. Además, la reconquista territorial de España fue algo paulatino. Entonces, eso fue influyendo sobre las costumbres y la vida de la misma iglesia. Porque cuando vivimos en oposición a algo, cuando nos colocamos de una manera opuesta a eso, sin darnos cuenta, ese algo al cual nos oponemos nos empieza a moldear a nosotros, a moldear nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros instintos. Y de esa manera la Iglesia Católica Española se volvió una iglesia muy militante. Estoy hablando no en cuanto solo al evangelismo, sino agresiva militarmente. Se crearon órdenes religiosas, como por ejemplo los caballeros templares, cuya misión era reconquistar el templo en Jerusalén para recibir la segunda venida de Cristo. De manera que quiero enfatizar la influencia que la guerra religiosa, una guerra santa, tuvo necesariamente que tener. Además, en un conflicto largo, sostenido e intenso como lo fue la reconquista de España, empezamos a parecernos a nuestros enemigos. Desgraciadamente, si nuestra fe no es superior, si el amor de la fe cristiana no se supera y no se sobrepone sobre el odio, el rencor, la riña, la contienda, la trampa, sobre todo la trampa, el engaño, que es común en la guerra entre los oponentes, eso nos empieza a influir y se convierte en parte de nosotros. Luego, si miramos la lengua, la influencia de la lengua árabe sobre el español, se ha dicho que hasta, yo no sé, he leído una vez que el 30% de nuestro vocabulario tiene influencia árabe. Yo no sé si será tanto, no soy un experto en lingüística, pero ciertamente tenemos miles y miles y miles de palabras que tienen su origen árabe. Yo qué sé, palabras como almohada, como ajedrez, como alférez, una expresión que en particular que nosotros usamos se ha vuelto parte muy integral de nuestro lenguaje y que denota una cosmovisión musulmana, es la palabra ojalá. La palabra ojalá, que expresa una esperanza, ¿no? Espero que así sea, ojalá que llueva.
viene del árabe, Alá, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Ah, y claro, esa actitud incierta de que si no estamos seguros, pero que desearíamos si ojalá lo permitiera, no si el destino lo permitiera, es muy común de nosotros. De hecho, se ha remarcado que en el uso del lenguaje nosotros utilizamos mucho más el subjuntivo, que es el tiempo de la incertidumbre, de lo que será o no será, podrá o podrá no ser, y también el condicional, que el tiempo indicativo, que es el tiempo verbal, que dice, sí, así va a ser, esto es. Luego, en cuanto a la cultura, la influencia del Islam sobre nuestra cultura, quisiera hacer notar que esa influencia ha sido muy fuerte, sobre todo sobre el estatus de la mujer con respecto al hombre. La mujer muy subyugada al hombre. Recuerden que Islam significa sumisión, sujeción, que el Islam aspira a que todo el mundo esté sujeto a Alá, a su Dios. Bueno, la sumisión conceptuada por la ideología, la cosmovisión islámica, la sujeción de la mujer es una sujeción absoluta, que no es la sujeción bíblica, porque no viola la conciencia de la mujer. Pero en nuestra cultura, desgraciadamente, no es así. Y eso, claro, influye. Si el hombre es muy superior a la mujer su opinión prácticamente no cuenta. Entonces, la idea de matrimonio no es la idea cristiana para nada. Y francamente, en nuestra cultura, nuestra idea de matrimonio no se basa sobre los conceptos cristianos. Ha sido a veces bautizada, pero no se basa. Y luego, también el Islam permitía la poligamia. Mahoma tuvo 13 esposas. Entonces, los mismos españoles le llamaban a la poligamia y a la promiscuidad, o sea, al tener muchas mujeres, el pecado de Mahoma. Esa es toda influencia que tiene. Él tuvo el Islam en la cultura española, pero que se ha reflejado en nosotros. Y yo creo que nosotros, como cristianos, en Hispanoamérica, tenemos que examinar a la luz de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, cuáles son las consecuencias de esa influencia árabe y musulmana en nuestra cultura, en todas sus dimensiones. En la religión tradicional, obviamente, en la familia tradicional, obviamente, pero ¿y qué de nosotros en nuestra fe cristiana evangélica? ¿Cuáles son nuestras actitudes hacia la autoridad? Hacia el autoritarismo, tan común desgraciadamente en la Iglesia evangélica, hacia la superior asumida del varón sobre la mujer en el hogar y más allá del hogar, y en esa sujeción, yo diría, casi islámica de la mujer que nosotros requerimos. Espero que reflexionemos sobre esto y que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Dios los bendiga.